recorremos 4 puntos de nuestra geografía en la Ruta Libertadora, gracias a uno de los libros de la colección Ruta del Bicentenario. Estamos hablando de Gentes, Pueblos y Batallas, microhistorias de la Ruta de la Libertad en su volumen 1. Por eso nos acompaña uno de sus 8 autores. Estamos hablando del profesor Ángel Jiménez Larrota, docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC. Profesor Ángel, bienvenidas Libris. ¿Y por qué Gentes, Pueblos y Batallas? La idea del título del texto es porque la historiografía tradicional siempre había hecho referencia a los grandes personajes o a las batallas más importantes. Entonces, en este caso, nosotros queremos hacer una microhistoria que recupere un poco el recorrido de la campaña de estos 77 días, teniendo en cuenta la importancia de la gente de los pueblos, de estos lugares que antes no aparecían en la historia y de los personajes que tampoco aparecían tradicionalmente en la historiografía. Y vamos a recorrer de estos 4 puntos de nuestra geografía en primera instancia Socha. Usted es el autor precisamente de ese apartado y de cómo Socha le aporta a la Ruta Libertadora. El Ejército Libertador emprende esta campaña desde los llanos, empieza el ascenso al páramo de Pisba y al primer lugar donde va a llegar es a Socha. Allí es importante este lugar porque hay tres aspectos que resaltar. Primero, la hospitalidad del pueblo, de las gentes de Socha. En segundo lugar, es el lugar donde Bolívar va a recuperar su ejército. Entonces va a ser el lugar de descanso de algunos soldados que vienen enfermos, que vienen sin ropa, que vienen desvestidos, que vienen sin alimentos. Y desde allí Bolívar da la orden de establecer un hospital que luego se va a trasladar a Tasco. Y en tercer lugar, es importante porque allí se va a establecer una armería, que es donde se va a recuperar las armas, a fabricar otras que son necesarias para el ejército. Y se va también a organizar el ejército en cuestión de caballería. Bolívar va a dar la orden a varios de sus oficiales para que envíen emisarios a varios pueblos cercanos para conseguir caballos para dotar al ejército. Algo para destacar de Socha es que hay que reescribir la historia frente a Matilde Anaray. Sí, la historiografía tradicional menciona que hay una niña de 13 años que va a donar sus ropas al Libertador. En el trabajo de investigación que se realizó, que yo realicé, revisé todos los archivos, las cartas, muchos textos que se habían escrito desde más o menos para el centenario y no encontré referencia a esta niña. Lo que encuentro es que hay una avanzada de Bolívar que manda al pueblo a hablar con el cura y con el alcalde para que reúnan a la gente en el templo. Una vez las personas están reunidas, ponen unos guardias afuera y el cura y el alcalde junto con algunos soldados ordenan a la gente que se despojen de la ropa que les servía, que les sobraba, perdón. Entonces no encontré por ningún lado el protagonismo de esta niña. ¿No habría entonces tal escena en que está Matilde y enfrente Simón Bolívar? No, porque cuando ocurre este hecho de que la gente no tan voluntariamente dona su ropa, Bolívar no ha llegado a Socha, sí, está esperando atrás. Tasco, en la campaña libertadora de 1819, es otro apartado de la profesora Marta Elena Rodríguez. ¿Por qué este municipio se convierte en un paso estratégico en el marco de la campaña libertadora, profesor Ángel? Tasco es muy importante porque es el lugar donde se va a establecer los hospitales, o bueno, un hospital donde se va a recuperar el ejército, ¿sí? Gran parte de estos soldados vienen enfermos, la mayoría son de los llanos, entonces no están acostumbrados al clima. El paso por el páramo de Pisba es el clima es muy fuerte, muy extremo, muchos de estos soldados van a morir, otros se van a ir por los barrancos, igual que las bestias y los pertrechos. Y los que van a llegar sin ropa, van a llegar enfermos, con fiebres, con otras, digamos, problemas. Uno de los mecanismos para reactivar a los soldados por el frío era latigazos, sí, dándoles latigazos, porque esto se suponía que activaba la circulación y los soldados podían caminar. ¿Sí? Utilizaban licor también para animarlos, ¿sí? Y los cuidados, bueno, atendiendo, digamos, principalmente las enfermedades, los alimentaban bien. Y entonces Bolívar va a ordenar que se establezca allí un hospital que
que va a quedar a órdenes de un médico inglés, Thomas Foley, que es el médico de la Legión Británica, que es el que va a organizar este hospital para la recuperación del ejército. Pero además de ser el hospital, digamos, que se va a establecer allí en Tasco, va a ser el lugar como de estrategia de avanzadas y de organización de escaramuzas en unos enfrentamientos que hay en Gámeza y en Corrales, perdón. Un tercer municipio para destacar en este recorrido de pueblos, gentes y batallas es Santa Rosa de Viterbo. Allí como autora destacamos a Julia Andrea Arias y vemos que estaba presente en la campaña libertadora incluso desde el movimiento comunero. Sí, la mayoría de los pueblos que hoy, digamos, son lo que es el actual departamento de Boyacá van a participar en los movimientos comuneros, van a enviar a unos emisarios. Lo mismo, muchos de estos pueblos van a participar más adelante en lo que va a ser la firma de la Constitución de Tunja, van a mandar también algunos representantes. Y pues casi que ese mismo ánimo de independencia se va a ver presente en la campaña libertadora. Entonces ya Bolívar había pasado antes de 1819, había pasado por Santa Rosa, ¿sí?, en uno de sus viajes. Y nuevamente vuelve en ese contexto de la campaña libertadora de 1819 y va a encontrar allí un hecho importante que destacar, que es el regalo que va a recibir de Casilda Zafra, que es el caballo El Palomo, que va a utilizar en muchas de las batallas de ahí en adelante y que lo va a acompañar por mucho tiempo. Recibió Simón Bolívar muchos caballos, pero ¿por qué el Palomo es de especial recordación? Bueno, hay no sé si decir, pero un mito alrededor de eso, y es que la dueña en el primer viaje o en el primer momento que va a pasar Bolívar por este lugar, va a detenerse en la casa de Casilda Zafra y va a soñar que, digamos, van a hacer un potro en sus terrenos y que este va a ser destinado para un gran general de muchas batallas. Entonces por eso es importante, y Bolívar digamos, tiene bastante aprecio a este caballo y por eso lo va a acompañar en muchas de estas campañas que va a realizar para digamos, la liberación de varios pueblos de América. Un último apartado de este libro en cuanto a pueblos es Duitama y por supuesto el Pantano de Vargas. Allí Mónica Gaitán, como licenciada en Ciencias Sociales, en ese entonces estudiante, nos describe que Duitama aporta con el espíritu guerrero desde los indígenas incluso. Duitama es importante porque cerca de Duitama hay un campo que se llama el campo de Bonza, y entonces allí es el lugar donde se va a establecer las tropas de Bolívar, donde se va a establecer el ejército, y desde allí se van a hacer varias escaramuzas, también varios enfrentamientos, como más adelante va a ocurrir en la batalla del Pantano de Vargas. Después de la batalla, Bolívar se va a regresar y va a organizar la estrategia de avance desde los campos de Bonza. ¿Por qué además es más importante o por qué para nosotros tiene recordación en un monumento como el del Pantano de Vargas esta escaramuza o esta batalla que se libró allí? No, la batalla del Pantano de Vargas es diferente a las otras. En el recorrido desde los llanos hubo varios enfrentamientos, pero no tan importantes, ¿sí? Uno en Corrales, otros en Tasco, en Paya, pero eran enfrentamientos menores. La batalla del Pantano de Vargas es importante porque es allí donde se enfrentan dos grandes generales, ¿sí? Son Bolívar y las tropas de Bolívar y las tropas de Barreiro, cada una comandadas por sus comandantes. Y es de gran importancia porque es el primer, digamos, gran triunfo del ejército patriota, ¿sí? Y una de las derrotas más significativas del ejército español. Bueno, está la invitación a este primer especial acerca de gentes, pueblos y batallas, volumen 1, porque vamos a dejar en suspenso. Hay otras cosas que van a encontrar en el libro para un segundo programa. Bueno, sí, en este mismo volumen vamos a encontrar otros textos que fueron
escritos por también miembros del grupo de investigación, donde se aborda el tema de uno de los personajes emblemáticos como es Pedro Pascasio, donde se habla también de los cuerpos armados, también de la importancia de la Legión Británica y de las armas que se utilizaron en estas batallas de la campaña libertadora de 1819.